Can Yaman ha soltado la bomba, y no tiene nada que ver con la Champions League, aunque sea Portugal, Resulta que el bombón turco ha estado hablando, y vaya si ha hablado. Se refería a su ex Demet Özdemir, y suelta una frase que nos deja a todos, pero a todos, con los ojos como platos. Algo así como, sin Demet Özdemir, jamás. Ojo. Jamás que Can. No nos dejes con la intriga así. La verdad, yo cuando leí esto me quedé pensando. ¿Jamás qué? ¿Jamás habría llegado tan lejos? ¿Jamás se habría sentido tan inspirado? ¿Jamás habría hecho esa serie que tanto nos gustó? Porque seamos sinceros, la química entre Can y Demet en Erkencicus era de otro planeta. Se comían la pantalla y nosotros con ellos. Era de esas parejas que te hacen creer en el amor, aunque luego la vida real sea otra cosa. Y es que después de la ruptura, que fue un poco misteriosa, ¿no creen? Uno esperaba que cada uno siguiera su camino y listo. Pero ahora con estas declaraciones. Puf. Can nos está mandando un mensaje clarísimo. Para ser honestos, yo creo que hay mucho de verdad en lo que dice. A veces una conexión, te impulsa de una manera brutal. Te hace ser mejor, hace querer demostrar de lo que eres capaz. Y si esa persona es Demet, pues, mira qué potencia. Muchos dicen que Can es un lanzado, que va a por todas. Y sí, se le ve con mucha confianza. Pero ¿y si esa confianza, al menos en parte, viene de haber tenido a alguien como Demet a su lado? Alguien que lo entendía, que lo impulsaba, que compartía ese mundo de fama y locura que es ser una estrella turca. A mí me huele a que él la echa de menos, ¿o es que está jugando con nuestros sentimientos? Lo que yo sospecho es que esto no es solo un guiño al pasado. Es como si dijera, Demet, tú fuiste mi motor en un momento clave. Y claro, esto nos lleva a pensar, ¿hubo algo más que solo trabajo entre ellos? Porque la conexión era tan fuerte que era difícil no imaginarse cosas. Y ahora, con esta confesión, ¡zas! Se reavivan todas esas teorías. Y no es para menos, porque Can Yaman sigue siendo uno de los actores turcos más cotizados, con proyectos en Italia, en Hollywood, en todas partes. Y que ahora, en un momento tan álgido de su carrera, venga a mencionar a Demet de esta manera. A mí me parece súper interesante. Es como si reconociera una deuda, una influencia fundamental. No es solo un te recuerdo, es un jamás habría logrado X sin ti. Eso es muy fuerte. Yo me pregunto qué pensará Demet de todo esto. ¿Le habrá llegado el mensaje? ¿Le habrá gustado? Porque ella también está triunfando, No se queda atrás. Pero está claro que para Can, la etapa que vivieron juntos marcó un antes y un después. Y nos lo está diciendo a la cara, sin pelos en la lengua. Es un salseo delicioso, la verdad nos da para hablar durante semanas. Pero volviendo a la frase, sin Demet Özdemir, jamás. ¿Qué significa realmente? ¿Es un reconocimiento sincero, un agradecimiento a esa etapa que lo catapultó? ¿O hay un arrepentimiento de algo que se perdió? Yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Reconoce su importancia, la influencia que tuvo en su vida y en su carrera en un momento crucial. Y quizás, solo quizás, también hay un poquito de nostalgia por lo que fue. Porque sinceramente, ¿quién no ha tenido a alguien en su vida que lo ha inspirado a dar ese salto, a ser la mejor versión de sí mismo? Esa persona que te mira y te dice tú puedes, y tú, gracias a su apoyo, te lo crees de verdad. Parece que Demet fue esa persona para Can en un momento clave de su ascenso meteórico. Y claro, esto nos hace pensar en el futuro. ¿Se reencontrarán en algún proyecto? ¿Hablarán de esto? ¿Volverán a tener esa magia en pantalla? El mundo de las celebridades es un constante vaivén, pero con estas declaraciones, Can Yaman nos ha dado motivos para soñar y para especular. Así que ahí lo tienen, señores. Can Yaman suelta la sopa sobre Demet Özdemir, y la cosa se pone más interesante que nunca. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que es solo una estrategia de marketing, o que Can realmente la echa de menos y reconoce su influencia?